¿Qué tal, mis queridos amigos de Ministerio Séptimo Milenio? Bienvenidos a este nuevo video, esta segunda entrega de la serie El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Como les comentaba en el primer video, el objetivo es poder estudiar este libro titulado El deseado de todas las gentes, cuya escritora es la mensajera de Dios Elena G. de White, para poder entender cuál era su creencia en cuanto a Dios, si ella creía que Dios es una Trinidad, si creía que el Espíritu Santo es un tercer Dios, al igual que el Padre y el Hijo, si entre los tres o entre el Padre y el Hijo son coiguales o coeternos, si el ser hijo de Dios es un título o un rol. Esto es lo que dice el mundo adventista y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es analizar cada uno de estos capítulos para saber si es verdad o para conocer cuál es el Dios en el cual creía la mensajera del Señor y el pueblo adventista en sus tiempos. Vamos a introducirnos en lo que es la lectura de este capítulo. Como vieron en el capítulo 1, no vamos a hacer una lectura completa, sino que vamos a hacer un resumen y vamos a leer las citas destacadas de cada capítulo. Ella en este capítulo todavía no nos va a hablar del nacimiento de Jesús y de su vida en la tierra, sino que todavía estamos en el contexto previo. El capítulo 1 nos hablaba de cómo estaba la situación en el cielo, la relación entre el Padre y el Hijo, las acusaciones de Satanás, y ahora nos va a contar el estado del pueblo elegido por Dios, en el cual debía nacer el Salvador, el Hijo de Dios que había sido enviado a este mundo. En la página 19 nos comienza diciendo que durante más de 1000 años los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas. En cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, habían engastado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no le reconocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Recordemos un poquito cómo fue la historia de este mundo. Dios en Génesis 3:15 prometió que iba a haber una semilla, una simiente, de la cual iba a venir el Salvador prometido. Esta simiente, esta descendencia de personas, ¿no es cierto? No se iba a cortar, iban a ser adoradores de Dios, iba a mantener el carácter de Dios conocible ante el mundo. De Abraham, su hijo Set fue quien continúa con esta simiente. Tenemos a Enoc, quien fue llamado amigo de Dios y fue trasladado vivo al cielo. Tuvimos a Matusalén, también a Noé, quien después de predicar al mundo nadie aceptó la invitación para subirse al arca y quedó solamente él con su familia. Luego, después del diluvio, por medio de uno de sus hijos, de Cam, volvió a entrar la maldad y el pecado a un mundo que había sido renovado. Y fue necesario que Dios vuelva a restablecer su promesa, su pacto, mediante Abraham, que era eh, descendiente directo en esta línea, ¿no es cierto?, en esta semilla. Abraham creía en Dios y fue llamado el padre de la fe, y a través de él, después de su hijo Isaac y de Jacob, quien de Jacob nacieron 12 hijos, y de ahí es llamado propiamente Israel, ¿sí? De Jacob se llamó Israel porque Dios así le cambió el nombre. De Jacob nacen 12 hijos, de los cuales vienen las 12 tribus del pueblo de Israel. Sin embargo,
el pueblo de Israel no siempre estuvo sujeto a Dios. Después de irse a vivir a Egipto, estuvieron como esclavos durante casi 300 años, donde se olvidaron de Dios, donde se amoldaron a las costumbres y dioses paganos, donde Dios los tuvo que rescatar y volverla a enseñarles y a darles su ley. Y aún así, después de todos los milagros que Dios hizo por su pueblo, de liberarlos de las plagas, del cruce del Mar Rojo, del cruce del Jordán, de ayudarlos a conquistar la tierra de Canaán, aún así, el pueblo de Dios empezó a desvirtuar las enseñanzas, los mismos rituales que Cristo les había dado personalmente desde el Edén, lo empezaron a desvirtuar. Todos estos rituales que prefiguraban a Cristo mismo, al Hijo de Dios, fueron desvirtuados, buscaban ahora la gloria mundanal, pero Dios siempre tuvo a unos pocos que se mantuvieron firmes y que pudieron dar a conocer al Dios verdadero ante los reyes paganos. Recordemos que Israel, por apartarse de Dios, terminó cayendo esclavo tanto de Babilonia como de Medo-Persia, también de Roma. Sin embargo, por ejemplo, mediante Daniel, el rey Nabucodonosor, el rey más poderoso del mundo, se entregó, se convirtió al Dios verdadero, y es muy posible de que lo veamos en el cielo. Y aún así el pueblo de Dios, después de ver el poder, sus milagros, sus cuidados para con ellos, siguió acomodándose a las costumbres del mundo, a dioses paganos, desvirtuando el estudio de las escrituras. No reconocieron a aquel que iba a venir en humildad y en sufrimiento a este mundo. Confundieron las profecías que hablaban de la primera venida con la segunda venida, y ellos esperaban un reino de gloria terrenal, y por eso es que no pudieron reconocer a Cristo. Y en su hipocresía, el pueblo de Dios trató de esconderse bajo un montón de rituales, agregando muchas costumbres que Dios no les había dado. Trataban de encontrar santidad en las obras, trataban de ser justificados mediante las obras, todo lo contrario a lo que Dios siempre les había propuesto en su pacto, ¿no es cierto? Que oyeran su voz y que Él iba a ser su Dios y que iba a grabar la ley en sus mentes y en sus corazones. En este contexto es que el Salvador del mundo tenía que nacer, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir leyendo un poquito más de esta situación del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Muchos de los sacerdotes sufrieron persecución, no pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y observar las fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que éstos y sus pueblos pudiesen recibir la luz. Vez tras vez los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Esto es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Que Dios siempre tuvo una parte de su pueblo, aunque pequeña, esa simiente prometida de la cual iban a ser el Salvador, ¿no es cierto? Que era la simiente, pero me refiero a la línea de sucesión, a esa línea genealógica dentro del pueblo en el cual debía venir el Señor. Hay veces que estuvo a punto de romperse, pero siempre, por menos que fueran, había un puñado de personas que se mantenían firmes a Dios, aunque eso les costara la vida. Y estas personas dieron a conocer al Dios a quien adoraban los cautivos. Si ustedes hasta hoy en día van y preguntan a un judío moderno cómo es su religión o quién es Dios, nunca jamás el pueblo judío o el pueblo de Israel creyó en un Dios triuno o en una Trinidad. Ese no es el Dios a quien ellos daban a conocer al mundo, sino a Jehová, al único Dios verdadero, a Dios el Padre, quien iba a enviar a este mundo a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, ¿sí? A ese Hijo que Nabucodonosor vio como ese cuarto acompañante de los tres amigos de Daniel que no se quemaban en el horno de fuego, ¿no es cierto? Seguimos un poquito, vamos a avanzar para ver otra cita
o la última cita hoy sí señalada, es un capítulo cortito, nos dice que el pueblo en sus tinieblas y opresión y los gobernantes sedientos de poder anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así, habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo obscurecía su visión, interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. En este contexto oscuro y sombrío fue que Jesús vino a nacer a este mundo, pero esto también debe ser una enseñanza para nosotros, para el Israel literal de este tiempo, que el orgullo, que el prejuicio, que las ideas preconcebidas no nos impidan conocer al verdadero Dios y a su Hijo amado. Esto es un poco una preparación que tenemos que tener para poder estudiar todo el resto de este libro y para estudiar la palabra de Dios diariamente, ¿no es cierto? Correr ese velo que nos impide ver al verdadero Dios, que nos obliga a estar atados a las tradiciones, a los que nos enseñaron desde chico. La enseñanza de hoy entonces es aprender a confiar en Cristo, pedir esa sabiduría a Dios, que nuestro orgullo no nos impida poder llegar a la verdad de Dios. Ese es el deseo de este servidor para cada uno, ¿sí? Que podamos tener esta humildad, este corrimiento de este velo, que podamos tener una visión espiritual para poder estudiar todo el resto de esta serie. Que Dios los bendiga, que nos acompañe y los espero en lo que es el tercer capítulo de esta serie. Suscríbanse, pongan la campanita para recibir las notificaciones y poder continuar estudiando juntos esta serie que está titulada como El deseado de todas las gentes, bajo la luz de la doctrina de Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos.